Pues bienvenido nuevamente. En cuestión de los leucocitos, que nos toca abordar el tema como tal, de estas células hemáticas en este curso de celularidad urinaria, es importante eh, recordar muchos conceptos que a lo mejor tenemos bien manejados, pero que en ocasiones, cuando ya hacemos esta conjunción del conocimiento en neuroanálisis, como que se nos olvida. En cuestiones básicas, en donde los leucocitos no solamente son por infecciones, sino también, bueno, mejor dicho, representan un proceso inflamatorio, que si bien es cierto, generalmente ese proceso inflamatorio es debido a una infección, no en todos los casos se presenta de esa manera. Entonces, es importante tener claro esa parte. ¿Por qué? Porque justamente el uroanálisis es de los exámenes más solicitados y de los objetivos que más se buscan es la búsqueda de infecciones de vías urinarias. Y siempre asocian leucocitos con infección, leucocitos con infección. Entonces, desde aquí partí un poquito acerca de eso y decir, bueno, son células hemáticas, sí, son células que vienen o provienen de la sangre, pero que más que representar un proceso infeccioso, representan un proceso inflamatorio. Muy bien, dicho lo anterior, pues vamos a dar inicio, su servidor Daniel Naranjo, vamos a abordar un poquito acerca de esto y vamos a decir cómo lo vamos a manejar en la parte del contenido, pero primero quisiera comenzar con este pequeño video. Me desactivo un poquito, bueno, no está activado el audio. Esto, como ustedes pueden apreciar, bueno, pues es un piocito llamado piocito, también llamado glitter cell, es decir, una célula brillante, una célula de Schilling, una célula de Sternheim-Malvin. Son esos los sinónimos que se utilizan para denominar a este hallazgo en el microscopio y que son de las cosas que más nos llaman la atención, en donde está el leucocito, está el movimiento browniano dentro y que muchas veces decimos, bueno, ¿y esto como que qué significa, no? Entonces, déjenme regreso un poquito. ¿Por qué razón? Porque muy seguramente a raíz de ver una imagen así, ese video cortesía del nefrólogo Jay Seltzer, impresionante las imágenes que maneja. En ese sentido, muchos piensan o muchos interpretan al piocito como el indicativo de pielonefritis, el que nos va a dar ese diagnóstico, pero ¿qué tanto hay de cierto en ello? ¿Qué tanto hay de cierto que realmente los piocitos son específicos o incluso patognomónicos de una pielonefritis? Desde ahí, bueno, vamos a partir también. Esas son de las células más llamativas, como vuelvo a repetir, y que incluso pues llaman poderosamente nuestra atención y que muchos de nosotros las hemos informado como piocitos. Entonces, son de relevancia clínica, sería la primera pregunta que lanzaría al aire y que vamos a ir respondiendo. Son específicos de una pielonefritis y si realmente lo que se encuentra ahí en movimiento serán la actividad fagocítica, serán bacterias las que se encuentran en su interior o qué será. Entonces, dicho lo anterior y teniendo esa parte como inicio, ahora sí, vamos a irlo respondiendo poco a poco. Será una de las cosas que veamos también como parte del contenido. Entonces, pero para poder abordar ese tema, pues bueno, el contenido será el siguiente. Lo primero será abordar parte de las generalidades, es decir, ¿qué sabemos en general de los leucocitos? ¿Sí? Tamaño, forma que tienen estos y algunas otras cuestiones que nos puedan servir. Y después hablaremos o abordaremos los tipos de leucocitos que se pueden encontrar en la orina. Y referente a eso, pues entonces, propiamente dicho, la parte de la identificación como tal. Y en esto de la identificación tenemos que compararlos con algunas otras partículas, algunos otros elementos formes con los cuales muchas veces los confundimos y que tenemos que hacer esa diferenciación porque si no, ¿cómo le vamos a dar un significado clínico si no hemos reconocido adecuadamente? Entonces, para una vez que tenemos esta parte de la identificación, ahora sí pasemos a la interpretación y una parte de la interpretación son los cilindros leucocitarios también. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo es que también estos se forman y cuál es el significado clínico que tienen? Y por último,
el significado clínico global de los leucocitos. Eso es lo que vamos a abordar y que serán 5 temas que vayamos a ir viendo y que esperemos que sean también de interés y que sobre todo puedan lograr el objetivo primordial, que es reconocerlos e interpretarlos adecuadamente. Ese doble objetivo de manera general, ojalá que lo podamos lograr. Entonces, vamos iniciando. ¿Qué son los leucocitos? Pues bien, son esas células que son típicamente redondeadas, que tienen gránulos normalmente en su interior y que, al igual que en la sangre, los que van a estar en una mayor proporción, en una mayor cantidad, serán los de tipo polimorfonucleares, los neutrófilos, ¿sí? Si se encuentran mayor cantidad en sangre, pues es obvio que serán también los primeros en estar allí cuando se monte una respuesta inflamatoria. Y también porque son parte de esa respuesta de inicio, ¿sí? Segunda respuesta después de la parte de las mucosas, de la parte de las barreras protectoras, pues viene esta parte de la activación de la inflamación a través de neutrófilos. Y su diámetro oscila entre 7 y 15 y alguna otra bibliografía lo maneja de 10 a 20. ¿De qué va a depender el tamaño realmente de los leucocitos? De la concentración urinaria, ¿sí? En concentraciones bajas, el leucocito va a hincharse, va a hacerse grande y esto pues obviamente va a hacer que en lugar de quizá medir 12, 13 micras, mida 18 micras o más, ¿sí? Y caso contrario, cuando la concentración urinaria es alta, entonces el leucocito va a hacerse pequeño, ¿sí? Y por consiguiente no va a medir 15 micras, sino mejor 10, 7 micras. Entonces, eso va a ir en dependencia, por lo cual no podemos decir que tenga un tamaño fijo, sin embargo, sí más o menos oscila entre 7 o incluso hasta 20 micras. En cuestión de la comparación, que desde ahí podemos ir haciendo esta parte de la identificación, pues bueno, en los alimentos urinarios lo más pequeño son las bacterias y va increciendo, ¿sí? En cuestión de tamaño, después vienen los eritrocitos y en tercer lugar los leucocitos, ¿sí? Los leucocitos neutrófilos y que en esta diapo, por ejemplo, viene de 10 a 12 micras, el tamaño promedio que tendrían estos, y después células como las de túbulo renal, las uroteliales o de transición y las células escamosas, que son las más grandes, sobre todo las de estratos superficiales. Y aquí simplemente para hacer mención y tener bien claro esta parte, si nosotros vamos comenzando con la identificación, que los leucocitos son más grandes que los eritrocitos y son ligeramente más pequeños que las células de túbulo renal. Cuando se encuentran así poligonales, normalmente son más grandes las células renales, pero cuando adquieren y que se van deformando y que adquieren una forma redondita, las que a veces más identificamos de mejor manera como células de túbulo renal, tienden a ser apenas más grandecitas que los leucocitos, pero siempre tenemos que tener bien en mente esta parte. Más grande que los eritros, de menor tamaño que las células de túbulo renal. Y al microscopio, en este caso un microscopio de contraste de fases y igual también el microscopio óptico de luz convencional, se pueden ver esos gránulos y sobre todo esta parte del núcleo lobulado y su citoplasma, como dijimos, granular. Aquí se ve con mayor, de forma más evidente esta parte de el núcleo como tal, ¿sí? El lobulado. En estas otras imágenes podemos también igual apreciar los gránulos que se encuentran en el citoplasma, ¿sí? Y incluso también el núcleo, como aún sin teñir se observa o se puede distinguir bien el núcleo, en este caso asociado con bacterias. Y acá haciendo las mismas imágenes, pero en comparativa con contraste de fases, porque simplemente para evidenciar que aún sin tinción pueden distinguirse bien. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tardamos en leer la muestra o incluso el paciente tiene tiempo que recolectó su muestra y nos la lleva a las 2, 3 horas después de la recolección? Nosotros la procesamos 2 horas después de que nos llegó, entonces se hacen 5 horas. En ese proceso de envejecimiento también los leucocitos van a tener
esta degradación. Van a tener este paso de estar así como los vimos anteriormente a pasar o empezar a condensar esta parte de los lóbulos, se fusionan, ¿sí? Se van generando, incluso los gránulos que se encuentran en el citoplasma van desapareciendo, se va poniendo un poquito más de forma lisa, ¿sí? Y al final incluso ese núcleo en donde se fusionaron el óvulo, donde se fusionó, ese núcleo puede eclosionar, es decir, puede salir. Prueba de ello, por ejemplo, pues aquí se ve el núcleo eclosionado y aquí se ve el citoplasma vacío, se ha ido el núcleo de ahí. Entonces, esto pasa por ese proceso de envejecimiento, incluso pudiera pasar también el tanto tiempo que pudiera estar el leucocito en vejiga también, pero sobre todo esa parte de la demora podría incluso pues sumarle a este proceso de envejecimiento y que podemos ver degradados a los leucocitos. También, bueno, bueno, aquí están imágenes justamente de lo anterior en donde los podemos confundir cuando los leucocitos son viejos, cuando la orina es vieja y le llamamos vieja cuando han pasado mucho más de 2 horas después de su recolección, pueden adquirir estas formas que nos pueden confundir, que podemos pensar que este leucocito es un mononuclear o que incluso es una célula renal y que en realidad solamente es un leucocito degradado. Otra de las características de los leucocitos viejos es que tienen en su interior ya no gránulos, sino vacuolas, producto de que ya está en ruta de muerte este leucocito. Entonces, vean estas vacuolas mucho más evidentes, ¿sí? Y acá, pues que es el más característico en cuestión de que nos pueda confundir con una célula de túbulo renal. De ahí la importancia de leer a tiempo nuestras muestras de orina. ¿Qué pasa también? Pues se van a adquirir formas atípicas en donde van a deformarse, se van a elongar su citoplasma, pueden ser así, vaya como si fueran como pequeños cilindritos, ¿sí? Si me permiten la expresión, se va a elongar el citoplasma y los podemos encontrar de esta manera. En alguna bibliografía, lo que nos dice es que este tipo de morfologías suceden con mayor frecuencia en aquella microscopía automatizada donde hacen pasar la orina por una celda y que esto en ese ambiente ya un poquito más como su hábitat, ¿sí? Su hábitat entre comillas me refiero a estando en vejiga, no tanto de que ahí vivan los leucocitos, no es un ambiente propicio la orina, pueden generar estas deformaciones, pero también puede verse el movimiento ameboide y los pseudópodos que puedan tener los leucocitos, sobre todo cuando esos se encuentran todavía con vitalidad. Pero estas serán formas atípicas que incluso todavía, al menos hasta ahora más bien la relacionan con esta parte de cómo se va degradando el leucocito, pero no tienen un enfoque hacia un significado clínico en específico. Entonces, pero para que no nos vaya a confundir, si los vemos así, también son leucocitos, ¿sí? Solamente tienen esa forma atípica. Otras formas atípicas, estas son un poquito más frecuentes en eh, nuestros centros de trabajo, porque el leucocito se hincha. Si se fijan, normalmente estaría más o menos como en ese tamaño, se ha hinchado demasiado. Tanto es así que incluso todo el citoplasma, ya los gránulos se han condensado y el núcleo se ha ido hacia la periferia, ¿sí? Entonces, ahí está excéntrico el núcleo y esas formas también, muchas de ellas, estas en particular, se deben más bien a la concentración de la orina. Cuando las orinas son hipotónicas, entonces van a adquirir esas morfologías de hinchazón. Otras morfologías atípicas incluyen esto que parece más bien como que son sus pseudópodos, ¿sí? Y que pudieran estar en esa forma ameboide. Aquí se observan un poquito mejor incluso esa forma como ameboide que pueden tener y que tienen los leucocitos en circulación, pero que en orina, pues por no ser su ambiente natural, normalmente no presentan, pero podríamos observarlos en ese sentido. Igual también cuando las orinas son muy concentradas pueden adquirir formas pues pequeñas y esas formas pequeñas observarse como si estuvieran crenados los leucocitos. En esos en particular es complicado incluso distinguirlos por los eritrocitos y aquí
se recomienda que se agregue hidróxido de potasio al 2% ácido acético al 2% para que el núcleo sea más evidente y el citoplasma también se agrande un poquito más y podamos distinguir si realmente se trata de un leucocito y no de un eritrocito. Entonces, pero normalmente son más grandes que los eritrocitos y si esto fuera un eritrocito tendría que ser dismórfico por las características, pero no cuadraría mucho con el tamaño, ¿sí? Ese es otro tip que podemos tomar en cuenta para su correcta identificación. Estos son fotografías de su servidor, las anteriores son del doctor Giovanni Fogazzi, y aquí, por ejemplo, se observan estas morfologías atípicas en donde está el leucocito y esto que pareciera un pseudópodo, una elongación de su citoplasma y que luego nos puede confundir con un esperma. Digo, quizá algún observador inexperto, porque sé que ustedes no dirán, hombre, está demasiado grande la cola como o gruesa la cola como para hacer un esperma. Igual acá está más corta esta elongación, pero también es más gruesa. Pero si se fijan y observan alrededor, los leucocitos no están teñidos. Esta no es una preparación sin teñir, es una preparación teñida con Stergem-Malvin, pero no se tiñeron porque están vivos, ¿sí? Entonces, la permeabilidad de su membrana todavía es buena, por eso no permiten el paso del colorante y así los podemos distinguir entre vivos y los que están ya muertos. Y en este caso, estas elongaciones del citoplasma o quizá los pseudópodos, pues bueno, son evidentes en este tipo de leucocitos que todavía tienen vitalidad. Bien, en cuestión, las diferencias morfológicas, cuando el leucocito ya tiene mucho tiempo, como dijimos anteriormente también, incluso su citoplasma se puede deformar. Podemos ver, seguramente lo han visto, ese tipo de estructuras en donde ya la membrana plasmática ya se ha perdido, se ven por ahí los gránulos, pero se ven todo deforme, no se ve redondita, sino ya toda deforme la célula. Pues eso es producto de que ha pasado ya tiempo y se han degradado los leucocitos, ¿sí? Siguen siendo leucocitos, siguen teniendo el mismo valor diagnóstico, sin embargo, ya no los observamos como debemos observarlos por esta cuestión de la demora en el proceso. Entonces, bien, primer tema, eso es lo que quise que viéramos acerca de generalidades, acerca de un poquito de formas atípicas y de las formas típicas que tienen los leucocitos en general. No dijimos que algunos eran linfos, no dijimos que algunos eran neutrófilos. Ahora es el momento más bien de hablar de esos tipos de leucocitos. Para hablar de los tipos de leucocitos, incluso su morfología, tenemos que echar mano de la morfología que tenemos en sangre, ¿sí? En sangre, pues se ven más bonitos, pues ahí es su hábitat, ¿sí? Lo estamos sacando de ahí para poderlos observar al microscopio, pero acá no es su hábitat, entonces van a tener una morfología un poquito distinta por esa deformación y más por el tiempo que tardan en vejiga, entonces las condiciones osmolares que tiene la orina, además de sustancias tóxicas que también tienen. Entonces va a haber muchos factores que nos van a influir para que la morfología no sea idéntica a lo que vemos en sangre. Y en esta parte, fíjense que hay libros que incluso dicen que podemos tener en la orina los cinco tipos de leucocitos. Estamos hablando de los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, incluso linfocitos y monocitos. Pero la mayoría de la bibliografía lo que dice, o más bien se basa en estos tres en particular, que son neutrófilos, eosinófilos y linfocitos. Los monocitos los menciona, pero como precursores de los macrófagos. Entonces, pienso que sería como lo más adecuado, más bien enfocarnos en estos tres, pero igual vamos a tocar en ese caso, los monocitos, no así los basófilos, porque al menos no encontré ninguna información que hablara acerca de ellos en orina y que los pudiéramos observar en orina. Entonces, hay que ver la morfología en sangre para más o menos nosotros decir, pues, qué morfología podríamos esperar en la orina. Bien. También en la orina es necesario echar mano de tinciones. Si nosotros observamos sin tinción, incluso si nos regresamos un poquito, pues esto es con tinción. Si nosotros montamos
ese frote de sangre, lo observamos al microscopio sin una tinción, es complicado la identificación. Entonces, por eso teñimos, por eso tenemos esa manera de contrastar las células para poder hacer una buena identificación. Es lo mismo en orina. En la orina también tenemos que hacer ese procedimiento para que no haya lugar a dudas de lo que estamos observando. Entonces, lo podemos tener en diferentes tipos de tinciones. Y las básicas, esta es la de rutina, Sturgeon-Malvin, en donde vamos a poder ver que los neutrófilos se van a teñir su citoplasma más o menos como un rosa. Este puede ser más pálido, más intenso, dependiendo de la viabilidad de la célula. Y el núcleo se va a teñir en los que están muertos, no así en los que están vivos. Entonces es importante también tener esto en cuenta para la diferenciación entre lo que está vivo y lo que ya no, lo que ya ha dejado de tener vida. También algunas otras que son, bueno, hablemos de esa parte primero y después con otra tinción. En esta otra que estamos hablando de los eosinófilos, los eosinófilos pueden también distinguirse con Sturgeon-Malvin, en donde la diferencia entre este y este será la cantidad de gránulos. El eosinófilo tendrá una mayor cantidad de gránulos visibles. En cuestión del linfocito, la célula será más pequeña, un solo núcleo es el núcleo redondeado y también la relación núcleo-citoplasma es muy estrecha, es muy baja, ¿sí? Aquí prácticamente el núcleo ocupa casi la totalidad del citoplasma. Y en cuestión de los monocitos, pues bueno, dice que podemos también distinguirlos y que el núcleo es arriñonado. Vienen tinciones especiales y de ahí vamos a tener la de Prescott, vamos a tener la de Hansel y las de Sudán. En cuestión de Prescott estamos hablando que es con ella podemos distinguir de una mejor manera a los linfocitos, y la tinción de Hansel vamos a poder distinguir de una mejor manera a los eosinófilos, ¿sí? Y el Sudán nos puede ayudar en neutrófilos y monocitos en cuestión de los gránulos o las vesículas que tienen, que puedan teñirse también porque hay lípidos en su interior. Bien, cuestión de la identificación, continuando con esta parte, miren, aquí está una preparación no teñida. Se observa cómo los neutrófilos tienen pues ese núcleo lobulado, aquí con una mayor claridad, en donde están los núcleos lobulados, pero además se observa que las células que están muertas, es decir, las que ya no tienen vitalidad, se tiñen con una mayor intensidad, y los núcleos son los que se tiñen, en ese caso, con una mayor intensidad, no así las que todavía tienen vitalidad. En este caso también, de este otro lado, tenemos a los linfocitos, que bueno, la diferencia, como dijimos, es la relación núcleo-citoplasma, y que también son más pequeños que los neutrófilos, y que en ocasiones no se tiñen tan de buena manera, ¿sí? Tienen una tinción relativamente baja, pero la cuestión característica es el tamaño del núcleo, que prácticamente ocupa todo el citoplasma. Bien, el de eosinófilos y basófilos, por ejemplo, es con tinción de Giemsa, y que tenemos aquí, los que están aquí con las flechitas son eosinófilos, ¿sí? Son eosinófilos. Vean que la diferencia morfológica más evidente, más que el núcleo como tal, son los gránulos del citoplasma, mientras que en el neutrófilo los gránulos son apenas visibles, son finos, acá son mucho más gruesos, ¿sí? En cuestión, en ese caso, de los linfocitos, pues bueno, aquí se ve mucho más evidente con una tinción de Papanicolau, que donde podemos observar ese núcleo del que hablábamos, que tenía una relación núcleo-citoplasma, la célula muy, muy baja. Bien, siguiendo con esa parte de neutrófilos, pueden tener estas formas en donde presentan protuberancias, y esto tiene que ver, como aquí dice, por la cuestión osmótica. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Que en concentraciones altas los leucos van a volverse más pequeños, incluso pueden tener esa forma como crenada, que genera esas protuberancias. Pues bueno, aquí está un ejemplo de la guía japonesa. Y los eosinófilos, vean, aquí sin tinción, aún sin tinción se alcanza a ver la intensidad de los gránulos, ¿sí? La intensidad de los gránulos. Y aquí, si se fijan, comparándolo con el neutrófilo, no tiene gránulos tan evidentes, tan es así
que aquí se ven hasta así bien remarcados y aquí apenas visibles. Y teñidos, pues bueno, de una mejor manera los granulos se hacen evidentes y aquí está un monocito. Y ahora vamos con los monocitos, pero en cuestión de cuando se convierten en macrófagos. Los macrófagos en orina son células que van desde 10, 15 hasta 100 micras, es decir, pueden ser tan pequeños como un leucocito de los que vimos o tan grande incluso como una célula epitelial, ¿sí? Entonces, tener en cuenta esta parte. Y la apariencia va a depender de lo que tenga. ¿Por qué? Porque puede ser una apariencia grasa y estar formando cuerpos ovales grasos que tenga en su interior, en la parte del citoplasma, los lípidos, ¿sí? Los lípidos que ha fagocitado. Y estos cuerpos ovales grasos, que son macrófagos, serían indistinguibles, no se pueden diferenciar de los cuerpos ovales grasos que provienen de las células de túbulo renal, ¿sí? No hay manera de distinguirlo, pero tenemos que tomarlo en cuenta que también los cuerpos ovales grasos pueden ser macrófagos. También pueden tener una apariencia fagocítica. En esa apariencia fagocítica habrá más vesículas en su citoplasma, se va a ver por ahí más cargado de gránulos, y los vacuolares, estas van a tener pues una mayor cantidad de vacuolas, y los granulares van a tener una mayor cantidad de gránulos. En estos en particular, tanto de los vacuolares como los granulares, puede ser porque por la cantidad tanto de vacuolas como de gránulos no sea evidente los núcleos, que pueden ser de un núcleo, dos núcleos o más todavía. Puede ser que no sean evidentes porque toda esta parte lo tape las vacuolas y los gránulos. En los macrófagos fagocíticos, la característica es que vamos a encontrar restos de lo que ya ha previamente fagocitado, de lo que previamente ha degradado, vamos a encontrarlo en su interior. Entonces, tendrían este aspecto en donde sin tinción puede incluso tener esas, vaya, se me fue el nombre, perdón, la salida de estas vacuolas, ¿sí? Y eso tiene que ver con la degradación como tal de la célula. O puede estar, aquí vemos cómo se ve todos los gránulos, incluso también los núcleos. Aquí en un contraste de fases, lo que hace rato comentábamos, ¿sí? En donde se ven esas vesículas, esa es la palabra correcta, vesículas que están saliendo del macrófago como tal, pero porque es un proceso degenerativo, está muriendo el macrófago como tal, está ya en proceso en ruta de muerte, y vemos todo lo que dijimos en el citoplasma, se ven muy lleno de vesículas, y ahí se ven también el núcleo. Y aquí vemos un macrófago binucleado, tiene ahí sus dos núcleos y también ahí los gránulos bien evidentes. Acá, por la cantidad de gránulos y vacuolas, no se alcanza a ver el núcleo, sin embargo, por allá de estar, y aquí sí es evidente el núcleo. Y eso es lo que hace rato comentábamos de los cuerpos ovales grasos, que pueden verse así en contraste de fases. Eso es un grupo de cuerpos ovales grasos, y que la mejor manera de distinguirlos y saber que realmente lo que está ahí dentro son lípidos y no son vacuolas o gránulos o incluso material que ha degradado, pues con la luz polarizada podemos generar ese contraste y identificación. Aquí hay más imágenes, esta del libro de Josephine Neuendorf, en donde hay muchas más variedades morfológicas de el macrófago como tal. Aquí se le compara con eritrocitos, aquí también, pero vean, siguen más o menos las mismas características. Normalmente, dentro de lo que es distintivo de esta célula, es que su membrana plasmática es borrosa, ¿sí? No se alcanza bien a tener bien definida la membrana, incluso puede ser, miren, aquí está, puede ser, se ve un poquito hasta deforme. También la cantidad de gránulos o vesículas que se encuentran en su interior y que puede tener un núcleo o más, ¿sí? Aquí, este es un video en donde, perdón, déjenme quitarle el sonido para que no esté tan escandaloso. En donde simplemente es como ustedes lo pueden observar, ¿sí?
Esto es en una preparación con Esther Germen Malvin. Vean, si ustedes hacen ese enfoque, cambian el enfoque. Si se fijan, en un enfoque se alcanza a ver un núcleo y en otro enfoque se alcanza a ver el otro núcleo. Es decir, no se encuentran en la misma, en el mismo nivel, ¿sí? Y esto también explica lo que comentábamos de la apariencia de estos cuerpos, perdón, de estos macrófagos, en que por la cantidad de vesículas, por la cantidad de gránulos, muchas veces no es posible ver el núcleo, pero pues bueno, ahí se encuentra. Nuevamente, simplemente para que observen, ahí están los núcleos y vean aquí los gránulos, las vesículas. Vean también esta parte alrededor que no es totalmente ni redondeada al 100%, incluso esta parte de abajo, vean cómo se ve plana. Entonces, es parte de las características morfológicas de los macrófagos. Y además, si los comparamos, aquí está un leuco, vean la diferencia de tamaños entre el leucocito y el macrófago. Esta es una preparación con Esther Germen Malvin con un objetivo de 100x, es decir, a 1000 aumentos, más el zoom óptico del teléfono celular. Bien, entonces, continuando con esta parte, los leucocitos, además de lo que vimos, también se pueden observar en hacinamiento, es decir, en cúmulos leucocitarios o agregados leucocitarios, como estos que vemos aquí, y también formando cilindros. Estos cúmulos leucocitarios, algunos proponen que pueda ser producto de una netosis, que esas trampas extracelulares, ¿sí? Y que por eso esto sobre todo sucede cuando hay cristales y que quieren acapararlos porque de otra manera no podrían fagocitarlos. Sin embargo, estos se observan sobre todo en las infecciones, entonces ahí no tendría tanto sentido. Tal vez si hay agrupamientos celulares, biofilm, que puedan generar estos cúmulos. Sin embargo, en la bibliografía lo que dice es que no hay un significado clínico para los cúmulos, por lo cual informarlos no sería de relevancia. Aquí vemos los leucos con tinción Esther Germen Malvin, ¿sí? Algunos se tiñen, algunos otros no, y con tinción de Wright nos puede ayudar para la diferenciación. Aquí vemos lo que se le llama también piuria, que es una cantidad de leucocitos superior a 20, 25 por campo, que es lo que podemos contar, esos que luego vemos y que los reportamos como incontables y que en el sedimento observamos y que se ve como el sedimento es blanquecino, pues bueno, a eso se le llama piuria, pero también no tiene ningún significado clínico específico porque puede estar tanto en procesos infecciosos como no infecciosos, tanto en pielonefritis como en cistitis, uretritis y demás. Entonces, no tendría mucho caso, sin embargo, pues para fines de cultura general, pues tomarlo en cuenta que a eso se le llama piuria. Vamos avanzando un poquito porque nos falta la parte de la interpretación. Neutrófilos y linfocitos podemos observarlos en estas imágenes y se fijan también la diversidad, bueno, un poquito la heterogeneidad de tamaños y esto también puede obedecer a la concentración de la orina. Aquí vemos cómo los leucocitos han migrado por cuestión de por quimiotaxis a donde se necesitaban. Aquí están las bacterias y están intentando pues fagocitar. Muchos de ellos pues murieron en el proceso, incluso ya están ahí por ahí degradados, pero otros siguen dando batalla. Bueno, y no quiere decir que sea en la orina como tal, hay que aclararlo, es en el sitio donde está el proceso infeccioso, pero que fueron arrastrados por orina y que los vemos en el sedimento. Y aquí fagocitando blastoconides en donde se encuentran ahí en su interior y si alguno dudara que esos sean unas blastoconides que haya fagocitado el leuco, pues al momento de que lo teñimos con tinción de Gram, aquí vemos como las blastoconidias son más evidentes dentro del leucocito. Aunque puede fagocitarlo, es difícil que pueda degradarlo porque resiste a la degradación, sin embargo, pues hace su chamba, el leuco mientras se activa la respuesta adaptativa también. Y bien, otra vez, bueno, aquí también el comparativo, Esther Germen Malvin con azul de metileno. Si no tenemos Esther Germen Malvin, azul de metileno nos puede ayudar para la identificación. ¿Con qué elementos se puede confundir? Bien, se puede confundir con las tricomonas,
¿sí? ¿A poco no les ha pasado que de repente ven un montón de leucocitos, no observan bacterias y dicen, bueno, ¿y esto por qué se debe, no? ¿Qué pasó? Buscan bacterias y no hay, o están en escasa cantidad, y de repente dejan la vista fija en un campo y algo se comienza a mover. Y dices, ahí está la culpable de la leucocituria, las tricomonas. El problema es cuando ya dejaron de tener movimiento, entonces habrá que echar mano de nuestra agudeza visual y alcanzar a observar que no, bueno, que no tiene un núcleo como los leucocitos y que tienen ciertas características como, por ejemplo, que son piriformes, lo que no son los leucos, y además podemos utilizar la tinción de Giemsa para poder distinguirnos en caso de que tengamos esa duda. También se puede confundir con las células de epitelio de túbulo renal, sobre todo aquellas que están degradadas o que incluso tienen morfologías atípicas, en donde se pueden observar de esta manera, pero la diferencia es que las células de túbulo renal, además de que son ligeramente más grandes, además de eso, se tiñen con mayor intensidad, lo que los leucos no, a menos de que estén muertos. Bueno, esta es una imagen de Natalio Vázquez, bastante ilustrativa y con varias tinciones en donde podemos distinguir a los leucocitos de las células de túbulo renal, en donde el tamaño aquí va a ser muy evidente, bueno, no muy evidente, pero sí vean ligeramente más grande la célula de túbulo renal a un leucocito, ¿sí? Más grande que un leucocito, más grande que un leucocito, ¿sí? Esa es la manera en que los podemos distinguir. Y si nos vamos con características finas, pues tienen normalmente el núcleo excéntrico, las células de túbulo renal, una membrana nuclear gruesa y los nucleolos bien visibles. Se puede confundir, bueno, con levaduras o, bueno, podemos pensar ¿qué está pasando? Eso es lo que hace rato veíamos, el proceso de fagocitosis de las blastoconidias. Con eritrocitos, sobre todo cuando los eritrocitos están crenados y también los leucocitos están en un tamaño bajo por esa parte de la concentración. Recordar que también los eritrocitos se ven influenciados en su tamaño y su morfología por la concentración urinaria. Entonces los podemos confundir, pero bueno, los leucos sí tienen núcleo, lo que no pasa con los eritrocitos. También con células epiteliales pequeñas, ¿sí? Podrían confundirse. Aquí, por ejemplo, está, bueno, la comparación con un eritrocito y una blastoconidia. Entonces, ya dijimos acerca de cómo poderlos diferenciar. Y bien, aquí imágenes de lo que son los macrófagos y los cuerpos ovales grasos. Sí, que ya dijimos que los macrófagos pueden ser cuerpos ovales grasos cuando estos fagocitan lípidos y que no pueden distinguirse de las células de túbulo renal que también se pueden convertir en cuerpos ovales grasos. Y bien, bueno, esto también lo podemos pasar. Y en la parte, ya en el cuarto tema, ya casi llegando a la parte de la interpretación, los cilindros leucocitarios. ¿Qué hay con ellos? Pues bien, pueden contener una cantidad variable de leucocitos. Hay cilindros que no tienen tanto, no está tan lleno la matriz hialina, no está tan llena de leucos, y otros que sí está totalmente tapizado, que ni siquiera podemos ver esta parte de la matriz hialina o matriz proteica, pero entonces tiene una cantidad variable. Cuando están así, que están bien conservados, pues podemos decir sin duda, esos son cilindros leucocitarios. El problema viene cuando las células no están bien conservadas y tenemos que diferenciarlas de un cilindro epitelial. Ahorita vamos a ver cómo diferenciarlo. Y está asociado a pielonefritis, los cilindros leucocitarios, sí, pero no de una manera específica, es decir, pueden encontrarse en otras enfermedades, además, o otros padecimientos, además de la pielonefritis. Vean, bueno, esto lo tenía como para que pudieran participar. Bueno, sí que creo que sí alcanza. Si pudieran responder en el chat, ¿qué tipo de leucocito, perdón, de cilindro es el que se observa aquí? ¿Cómo informarían este cilindro, por favor? Si alcanzan ustedes por ahí a responder en el chat para que no se me duerman, ya vamos a la parte última. Así que por favor, atentos y ya para que venga también la parte de las preguntas.
Bueno, sí, creo que sí está activado el chat. Si no, igual le vamos siguiendo para darle continuidad, porque creo que por aquí no hay alguna respuesta. Ah, ya van diciendo. Gracias, gracias por su respuesta y por estar despiertos. Leucocitario, 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 leucocitario. Ok. Ok, los que ya respondieron. Y ahora, este de la derecha, ¿qué es? ¿Leucocitario o qué tipo? A lo mejor, ahora que pregunté del cilindro de la derecha, no sé si alguno cambió su, su manera de ver al de la izquierda. Pero bueno, la mayoría dice leucocitario y parece ser que ustedes dicen que ambos son leucocitarios. Sin embargo, no. El de la izquierda es un cilindro epitelial y el de la derecha es un cilindro leucocitario. Y yo sé que esta parte es complicada a veces, pero de los tips que dice la bibliografía para poderlos diferenciar es el siguiente. En este caso, como las células epiteliales ya están degradadas, sí puede prestarse a confusión y pueden pensar ustedes que puede ser eh, un cilindro leucocitario de células mononucleares. Sin embargo, esas características morfológicas son de las células de túbulo renal cuando estas se encuentran degeneradas. El núcleo es, si se fijan en las células, por ejemplo, perdón, los leucocitos, los linfocitos, el núcleo tendría que tener una relación núcleo-citoplasma más alta, es decir, estaríamos hablando que el núcleo prácticamente ocupa todo el citoplasma, en estas células no, ¿sí? Si se fijan, el núcleo está pequeñito. Estas morfologías ustedes las pueden observar en el atlas de la guía japonesa de las células de túbulo renal para que se familiaricen con esta morfología de las células de túbulo renal. Entonces, no son leucocitarios, son epiteliales o de túbulo renal. Y esos sí son leucocitarios, es decir, es muy evidente cómo se ven los neutrófilos dentro del cilindro. Incluso aquí está la matriz proteica, eso que se ve en azul, y acá por acá se alcanza a ver la matriz proteica de forma hialina. ¿Qué más nos dice luego la bibliografía? ¿Cómo podemos distinguirlos con el tamaño? Normalmente estas células son un poquito más grandes que los leucocitos, ¿sí? Pero sobre todo nos vamos por esta parte de la relación núcleo-citoplasma y el contexto, ¿sí? Por acá se observa lo que es probablemente una célula de túbulo renal. Entonces, el contexto en el que se encuentra el cilindro es lo que nos va a decir realmente qué pudiera ser. Y estos normalmente están asociados con nefritis, están asociados con necrosis tubular aguda y están también asociados en ese caso con el examen químico en la cuestión de proteínas. Aquí, este otro cilindro, ¿de qué le ven cara? Váyanme diciendo, por favor, ¿de qué le ven cara a este cilindro? Es decir, ¿cómo lo informan a este cilindro? Un tip, no está teñido, no está teñido, es una preparación sin teñir, preparación sin teñir. ¿Qué es lo que se encuentra dentro de este cilindro? Muy bien, van por ahí contestando. Cilindro de células tubulares es correcto. Es un cilindro de células tubulares. ¿Qué pasa? Incluso fíjense, aquí ni siquiera en muchas de ellas se alcanza a ver el núcleo, pero en otras sí se alcanza a ver ligeramente. Miren, las células de túbulo renal eh, tienen una afección, es decir, se ven afectadas por la bilirrubina. La bilirrubina es citotóxica, es decir, va a matar, va a generar, en ese caso, de las células que pueden entrar en proceso necrótico y puedan salir expulsadas en orina. Y si por ahí también, obviamente, se precipita la proteína de Tans-Horfal, pues esas células que fueron arrancadas de los túbulos, pues bueno, van a verse engullidas dentro de la matriz proteica del cilindro. Entonces, cuando vean esto, cuando se ve teñido, no son leucocitos, normalmente los leucocitos no se tiñen en esta intensidad con la bilirrubina y sí lo hacen las células túbulo renal. Además, un dato adicional, pues es esto que es la bilirrubina. La tira reactiva marcaría bilirrubina y varios elementos formes estarían teñidos también.
células epiteliales podrían, las de urotelio, las escamosas teñidas también, incluso hasta cristales, por ejemplo, oxalato cálcico dihidratado puede estar teñido también. Entonces, ojo con esto, pero sí, es un cilindro epitelial, para no confundir nada más. Y bueno, aquí siguiendo con los cilindros, aquí vemos un cilindro de leucocitos, pero hay leucocitos, monocitos y eosinófilos. De este otro lado, ya con tinción de Hansel, se alcanzan a distinguir de una mejor manera los eosinófilos en el cilindro. Acá sí tenemos un cilindro de linfocitos. Vean, comparado con el anterior, vean lo que hace rato decíamos. La relación núcleo-citoplasma, vean, es mucho más estrecha. El núcleo prácticamente ocupa todo el citoplasma y en aquella primera imagen no. Y aquí está un cilindro que es de variedad de leucocitos, de neutrófilos, de monocitos y linfocitos. Están todos allí. Bien, ahora sí, vamos con el último tema, donde vamos a tratar de aterrizar todo lo que hace rato vimos. Si ya observamos, ya más o menos identificamos los leucocitos, tanto la forma típica como la forma alterada por la concentración, la forma incluso también atípica, también las variedades de leucocitos que puede haber. Hasta ahorita espero que todos me vayan siguiendo y todos vayamos en la misma línea. Ahora, si ya sé identificarlos, ¿qué significa cuando los estoy viendo? ¿Sí? Entonces, vamos primero a recordar cómo se da esta parte del proceso inflamatorio, en donde hay un daño al tejido. En el daño al tejido vamos a tener que tanto mastocitos como basófilos van a activar esta respuesta inflamatoria, van a hacer, van a liberar van a provocar la migración leucocitaria, van a llamar a los leucocitos, en este caso neutrófilos sobre todo, que son los primeros en responder al llamado, pero también puede haber allí eosinófilos y que van a verse atraídos por una cuestión quimiotáctica y van en el proceso de su circulación, van a estar en el proceso de rodamiento, recordarán esta parte, en el proceso de rodamiento, pero aquí se activan y también el endotelio se activa y permite el paso de los leucocitos y esos van a pasar por diapédesis y van a migrar de lo que es la circulación o los capilares a donde está el sitio de afección. ¿Qué debemos de saber también? Que esta parte del proceso inflamatorio va a ser, sí, para neutralizar el agente, que puede ser, en este caso, bacterias, que puede ser a lo mejor algún hongo, algún virus, ¿sí? Pero también para poder reparar el daño, ¿sí? Para poder hacer el proceso de reparación del tejido. Entonces, para eso se va a activar la respuesta inflamatoria. Y cuando todo esto se da, mientras todo eso se está dando aquí en esta batalla campal, las células dendríticas van a migrar van a migrar por la linfa y van a ir a activar la respuesta inmunológica adaptativa y que después va a traer consigo que ya no solamente haya leucocitos polimorfos, sino también leucocitos mononucleares. En donde, bueno, aquí está otro esquema un poquito más didáctico quizá. Aquí lo que hay que tomar en cuenta es que el daño como tal puede ser en ese caso por bacterias, por algún microorganismo, un patógeno, o puede ser algo que haya dañado como tal al tejido, por lo cual vamos a tener esta parte de la activación del proceso. Vamos dentro de este proceso, hay leucocitos que van a adherirse a la pared capilar, van a pasar por diapédesis y por ese proceso quimiotáctico, van a irse a donde está el sitio de afección y también van a activarse como fagocitos, ¿sí? Sobre todo, tanto neutrófilos como monocitos van a poder tener ese proceso de fagocitosis para poder ayudar con lo que ya dijimos. Y esto que me parece interesante comentarlo, porque al inicio la respuesta va a ser aguda y va a estar dada por todo esto que vemos aquí y especialmente podemos ver en orina lo que son los neutrófilos, que va a estar comandada la respuesta aguda por neutrófilos.
pero conforme empieza a pasar el tiempo, la respuesta empieza a ser ya no aguda, sino empieza a tender a la cronicidad. ¿De qué depende eso? Pueden ser horas, pero también pueden ser días. Después de 5 días, por ejemplo, si esta respuesta aguda no cede, o bueno, el inductor no se puede neutralizar, entonces esto pasará a la cronicidad y podemos observar o veremos en el sedimento ya células mononucleadas, linfocitos, que son parte de la respuesta adaptativa. Y en el proceso inflamatorio, todo esto entra en juego. Basófilos, células endoteliales, en cuestión de agentes celulares, eosinófilos, fibroblastos, macrófagos, mastocitos, monocitos, etcétera. Y agentes químicos como la bradicinina, agentes quimiotácticos, también activadores de complementos, citocinas, fibrinógeno, perdón, histamina, que es lo que secretan los mastocitos para iniciar esta parte de la respuesta inflamatoria. Entonces, todo esto se ve involucrado en eso que nosotros vemos como algo tan pequeño y que se resume en presencia de leucocitos en orina. Y en cuestión de la importancia como tal de leucocitos en orina, pues bueno, aquí por ejemplo este estudio lo que dice es que la cantidad de leucocitos cuando es mayor a 10 leucocitos por campo se puede asociar con sepsis en cuestiones de niños con bacteriuria. Entonces, esto podría tener pues una relevancia sobre todo para los pequeñitos. En cuestión ahora de la diferenciación como tal de cada uno de los leucocitos, tenemos que los neutrófilos pueden estar en cistitis, pielonefritis, uretritis, prostatitis, todo lo que termine en itis, vaya, porque es todo lo que está en proceso inflamatorio. Los neutrófilos, como no son específicos, van a estar ahí presentes. ¿Y qué pasa? Con los linfocitos están presentes en la quiluria, ¿sí? Están presentes en la tuberculosis renal, en rechazo de trasplante. Esto es como la parte más característica de los linfos, porque van a estar de manera específica, bueno, un poquito más específica, pero en estos pacientes donde se les ha trasplantado un riñón y que pueden estar presentando rechazo, ¿sí? Entonces, la presencia de linfocitos va a estar ahí como marcador. Y también en enfermedades crónicas, es decir, aquel proceso inflamatorio que pasó de lo agudo a lo crónico, entonces ya no vamos a ver tantos neutrófilos, sino más bien un poquito más de linfocitos. En cuestión también de los leucocitos como tal, miren, está esta utilidad en donde la cuantificación de leucocitos en el primer chorro, cuando estos se encuentran en cantidades anormales, también estamos hablando de más de 10 leucocitos por campo, pueden asociarse con infecciones asintomáticas de Chlamydia trachomatis, por ejemplo, pero en pacientes que tienen riesgo, es decir, que sus parejas salieron positivas, ellos no tienen ningún síntoma, pero esto podría predecir, bueno, mejor dicho, pronosticar y también detectar aquellos masculinos asintomáticos, y esta sería por orina de primer chorro, no chorro medio. Y en cuestión de los eosinófilos, pues bueno, están asociados a nefritis intersticial aguda, cistitis alérgica, urolitiasis y parásitos. Esta en particular podría ser un poquito más específica y se pensaba anteriormente que eran específicos de nefritis intersticial aguda, pero se ha demostrado que no, que hay nefritis o pacientes con nefritis intersticial aguda asociada a fármacos que tienen o un bajo conteo de eosinófilos o incluso no se encuentran presentes, por lo cual no se le puede considerar como marcador específico de esta afección. Aquí está uno de los artículos en donde se evidencia esta parte y que los eosinófilos no son como tal marcadores específicos de la nefritis intersticial aguda. Y esta parte no la habíamos visto. Déjenme quitarle el audio. Perdón. A ver, esto quizá no lo hemos topado en los sedimentos y luego mejor vamos a otro lado porque eso se ve medio raro, en donde hay células epiteliales que tienen leucocitos en su interior, ¿sí? Y que algunos incluso pueden o han informado como entosis. Aquí vemos bacterias, aquí vemos leucocitos, pero estos leucos están todavía
con esos movimiento browniano, pero dentro del citoplasma de la célula epitelial. ¿Se lo han topado? Coméntenme, por favor. Aquí vemos otros ejemplos en donde aquí es con un objetivo de 40X. Vean, aquí están los leucocitos dentro del citoplasma de la célula. Aquí con el objetivo de 100X, aquí están los leucos dentro del citoplasma de esa célula. Entonces, son procesos extraños. Aquí vemos ahora una célula dentro de otra célula, un fenómeno célula en célula, ¿sí? Aquí, déjenme les pongo el video. Aquí se alcanza a apreciar mejor. Vean el enfoque y vean cómo se va a evidenciar las células que están allí dentro, ¿sí? Adentro del citoplasma. Parecen estarse degradando, por ahí se mueve ya algo, pero si se lo han topado, pero sobre todo la parte de los leucos. Los leucos dentro de una célula, en el argot, se llamaría emperipolesis, en donde es una célula que ha engullido en su citoplasma de alguna otra célula de otro tipo. Puede ser un linfocito, puede ser una célula plasmática, ¿sí? Y tiene como característica que la célula que se encuentra en su interior no se está degradando. En el caso de los macrófagos no están matando a la célula que está en su interior, más bien está sobreviviendo y pues se encuentra dentro de una, parecer como una burbuja, una vesícula dentro de su citoplasma. Y se dice incluso que puede salir y seguir viviendo afuera después de que pase este proceso. Hay cosas que todavía no tenemos suficientemente claras. Esta parte, tanto de la emperipolesis como de la entosis o cualquier fenómeno célula en célula, no hay mucha evidencia en el sedimento urinario. ¿Sí? Evidencia en cuestión de saber cuál es el significado clínico. No lo hemos topado morfológicamente, sí, pero no hay un significado clínico al cual lo podamos asociar, por lo cual informarlas no sería lo más adecuado, porque imagínense, ustedes informan en peripolesis y les preguntan, ¿y esto qué quiere decir? ¿Ustedes qué le van a responder? Yo no tendré una respuesta, no sé si ustedes la tengan, pero no tengo una respuesta porque la bibliografía no habla de ello, porque ese fenómeno como tal, al menos que yo sepa, no se ha documentado en el sedimento urinario, sí en otros sitios. Y bueno, y ahora el macrófago. Los macrófagos, en su significado clínico, se deben a proteinuria o pueden estar asociados a proteinuria no selectiva, es decir, a síndrome nefrótico. Normalmente estarían los cuerpos opales grasos, disminución de la función renal, glomerulonefritis proliferativa de fase activa, nefropatía por IgA, y cuando se correlacionan con las células señuelo, están asociados a la infección por poliomavirus, ¿sí? Básicamente, bueno, eso es lo que es el macrófago, en donde va por una cuestión quimiotáctica a detectar al microorganismo, lo va a adherir, ¿sí? Por sus pseudópodos lo va a introducir a su citoplasma a través de fagosomas. El fagosoma se fusiona con el lisosoma y se convierte en un fagolisosoma que tiene enzimas digestivas, entre las cuales, o entre las que son más potentes, el anión hipoclorito, también el anión superóxido y peróxido de hidrógeno, y que van a digerir como tal, y algunos van a quedar también residuos. Lo que no se alcanza a digerir va a quedar ahí en su interior, por lo cual los macrófagos pues tienen esas vesículas de gran tamaño, muchas de ellas, los que ya han fagocitado, se alcanzan a ver allí. Y bien, esta parte de los leucos, perdón, de los cilindros, pues estaría asociado a glomerulonefritis lúpica activa, nefritis intersticial aguda y otras enfermedades glomerulares, no solamente a pielonefritis. Y por último, queda dilucidar a estos tremendos leucocitos. También ese es un video de Jay Seltzer. Estos leucocitos que tienen movimiento, en donde dijimos que normalmente los llamamos piocitos, glitter cells, células de Schilling, células de Stergem-Malvin. Bien, estas células anteriormente eran relacionadas con las pielonefritis. ¿Qué sabemos ahora? Ahora, lo que la mayoría de la bibliografía dice es que estas células están así hinchadas debido a la concentración urinaria, y que hacen
que aumenten de tamaño y que ese aumento de tamaño hace más visible los gránulos y que incluso esos gránulos tienen movimiento browniano, pero que se debe solamente a la concentración urinaria y que no tienen un significado clínico específico, ¿sí? Que incluso no se puede llamar que sean leucocitos activos, ¿sí? Pero también por la contraparte hay quienes dicen que son leucocitos activos, que si bien es cierto ya no se les reconoce o se les da el significado clínico específico para las pielonefritis, porque están en otras enfermedades, bueno, en otras infecciones y procesos inflamatorios, sí son activos. ¿Cuál es la realidad? Hasta ahorita no lo sabemos y porque no lo sabemos a ciencia cierta, sería inadecuado informarlos, porque no tendría caso informar piocitos, incluso por porcentajes, si no tengo bien claro si realmente esto que estoy viendo es actividad fagocítica o no, o solamente se debe a una condición osmolar. Entonces, esto de los piocitos no sería lo más recomendable informarlos. Esa sería, en ese caso, la conclusión para estos leucocitos que son lo más característico que luego vemos en nuestras orinas. Vean, ese es un artículo de los 60s en donde ahí sí se decía que podían ser específicos de pielonefritis las células de Stergem-Malbu, pero hay información más nueva. Aquí, por ejemplo, que habla del diagnóstico y tratamiento de la pielonefritis aguda, no habla para nada, ni siquiera los menciona a los piocitos o leucocitos centellantes. Y por último, esta parte simplemente como de interpretación también. Aquí, ustedes díganme, por último, quiero su participación, ya estamos ya sobre la hora. ¿Cuál de estas dos imágenes corresponde a una infección, a un proceso infeccioso? Vean, por acá tenemos que hay leucocitos, hay células epiteliales y hay bacterias. Por acá tenemos leucocitos, células epiteliales y bacterias también, pero en diferente proporción. Por favor, como última participación, quiero tener de ustedes su opinión. ¿Cuál de las dos representaría un proceso infeccioso? Bueno, dicen la de la derecha, la segunda imagen, la de la derecha, las dos, la de la derecha, la de la derecha. Y ahora los que van respondiendo, díganme por qué. Por favor. Aquí ya alguien dijo del por qué. La de la izquierda pudiese ser contaminación por flujo. La segunda imagen, por favor, último, nada más quiero leer sobre la izquierda puede ser contaminación. Exacto, esa es la interpretación. Que esta imagen de la izquierda es sugerente incluso de contaminación, de una mala recolección de la muestra, porque las células escamosas están en una cantidad de moderada a abundante. Aquí, por ejemplo, las marca de 5 a 15 por campo. Están en una cantidad que no es la adecuada y esto es muy probablemente por contaminación y sobre todo podríamos incluso intuir que se trata de una muestra de una paciente femenina y es una contaminación vulvar. En la zona vulvar vamos a encontrar bacterias que no están causando una infección y vamos a encontrar leucocitos que tampoco están ahí por un proceso inflamatorio, sino solamente están patrullando y se van en la micción y los podemos encontrar y pueden confundir la interpretación. Por el otro lado, tenemos una escasa cantidad de células escamosas, vean solamente de 0 a 1 por campo, y la gran cantidad de leucocitos, de 15 a 50 por campo. Hay una gran cantidad también de bacterias que están moderadas, están de 2 cruces, entonces la de la derecha, como bien dijeron, se trata muy probablemente, eso tendríamos que verlo incluso también con la clínica del paciente y también con un gol estándar que es el urocultivo, pero esta se asocia más con infección y esta más con contaminación. Bien, dicho lo anterior, ahora sí vamos a la parte de las conclusiones, esperando no haber sido demasiado ni reiterativo ni que se haya confundido. Bien, en cuestión de las conclusiones, la morfología que vimos de los leucocitos ya vimos que puede ser típica, lo que normalmente hemos visto, que los libros nos dicen, pero también otros libros nos hablan de cómo se pueden ver de forma alterada y las formas atípicas. Esta cuestión de los pseudópodos, de la netosis, por ejemplo, todo esto no sabemos si lo podemos encontrar en orina,
capaz de que todo eso que vimos, que hasta ahorita los expertos consideran que es solamente degradación de la membrana del leucocito, puede hacer que sí tenga un significado clínico. De momento no lo sabemos, pero es importante tenerlos en cuenta para su correcta identificación. Ya dijimos también, o vimos los diferentes tipos de leucocitos. Diferenciarlos cobra relevancia sobre todo en qué enfermedades. En cuestión del rechazo al trasplante, para ver la cantidad de linfocitos. En cuestión de alguna infección por parásitos, la cantidad de eosinófilos, y para todo lo demás, los neutrófilos. Y también, bueno, los macrófagos, para lo que hace rato comentábamos, asociados con las células señuelo, van a darnos indicio de una infección por poliomavirus, sobre todo en pacientes con recientes trasplantes renales que están inmunosuprimidos. Ya vimos también que se puede prestar a confusión porque hay algunos elementos, formas que se parecen a los leucocitos. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta características distintivas: el tamaño, la granulación, también el núcleo y algunas deformaciones que pueden adoptar de acuerdo a la concentración de la orina. Vimos también de los cilindros su significado clínico distinto en cuestión de qué. Cómo es la misma respuesta inflamatoria, pero ahora estamos diciendo que la respuesta inflamatoria no está acá en vías urinarias bajas, está en vías urinarias altas. Y no solamente es por una pielonefritis, puede ser por una nefritis intersticial aguda, puede ser por una necrosis tubular aguda. Es decir, hay un proceso inflamatorio, ¿sí?, por un daño como tal, y por esa razón se ha activado la respuesta inflamatoria a estos niveles, y los cilindros han engullido a esos leucocitos, y ese es el significado clínico distinto a verlos acá solitos. Y por último, en la parte de la interpretación, de manera concluyente de lo que dijimos al inicio como objetivo también, es los leucocitos están asociados a inflamación, no a infección, porque tenemos piurias estériles, es decir, una gran cantidad de leucocitos, pero no hay algún agente infeccioso que esté causando esa leucocituria. Entonces, la visualización del leucocito nos debe de llevar a la interpretación de proceso inflamatorio, y que ese proceso inflamatorio, si bien es cierto, la mayoría de las veces es infeccioso, no siempre es así. Entonces, de mi parte ha sido todo. Esta es parte de la bibliografía que utilizamos, 4 de los principales libros de uroanálisis, más algunos artículos que ustedes vieron a lo largo de esta plática y algunas imágenes de su servidor. Entonces, esta frase me parece muy contundente para poder aterrizar todo lo que vimos, porque esto de leucocitos es también muy controvertido. Y decía Carl Sagan, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Es decir, no porque ahora no tengamos evidencia, por ejemplo, de que los leucocitos pueden ser activos, eso no quiere decir que no sean activos, ¿sí? Tenemos que ponerlo en evidencia. No porque ahora, igual vamos a la contra, no porque ahora no tengamos evidencia contundente de que eso que parece un piocito activo sea realmente solamente la deformación por la concentración urinaria, no quiere decir que no lo sea. Entonces, tenemos que abrir nuestra mente, que el conocimiento va cambiando. Quizá lo que hoy diga, mañana puede ser que se refute. Entonces, hay que ir actualizándonos en ese sentido. Y también esa invitación les hago a todos ustedes. Entonces, ahora sí, de mi parte ha sido todo. Ha sido un verdadero placer estar con todos ustedes. Y si hay alguna duda, pues con mucho gusto la resolvemos de ser posible.